Entonces dice la primera parte, y sabemos que todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. ¿A quién? A nosotros, a los cristianos, a sus hijos. Entonces, allí lo que el Señor quiere expresar a través de lo que escribe Pablo es que la soberanía y la capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestra vida, como lo vimos el domingo anterior, es demostrada por el hecho que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sí o sí, así nos debemos enfrentar a aflicciones del tiempo presente. Y eso lo vimos el domingo anterior. Así haya situaciones complejas en nuestra vida, todas aquellas cosas echa mano al Señor para ayudarnos, para moldearnos, para guiarnos, para fortalecernos. El Señor no manda las enfermedades. Porque a veces dice que el Señor es una prueba. No, el Señor permite que esa mala decisión que tú tuviste de comer tanta azúcar toda la vida y que ahora presentas una diabetes, por dar un ejemplo, pues es una consecuencia de una mala decisión, ¿verdad? Pero Dios, aún en medio de esa situación compleja, el Señor está allí presente. Dice, está bien, ya has pasado por esa decisión, tomaste tu decisión, pero yo estoy contigo. Y a partir de ahora, de esta situación compleja, tú vas a aprender a depender al 101% de mí. Y así usa el Señor aquellas cosas. Entonces, todas las cosas le ayudan a bien para enfrentarnos a esas aflicciones del tiempo presente. Dios es capaz incluso de hacer que esas aflicciones obren para bien, como lo decimos, para nuestro bien, para crecer espiritualmente, que es lo más importante. Y eso lo hemos venido tratando desde prédicas anteriores acerca del crecimiento espiritual que debemos tener. No podemos seguir siendo los mismos bebés espirituales durante mucho tiempo. Debemos ir creciendo, porque el Señor tiene su sabiduría a través de su palabra que nosotros debemos aprender. Entonces, Dios es capaz de obrar todas las cosas. Es maravilloso esta parte porque dice todas las cosas, no algunas cosas, sino todas. Piensa lo que quieras, eso que estás pensando, Dios lo usa para moldearte y también para obrar en ti. Él las obra para bien y no de una manera aislada, sino siempre hay un propósito en el Señor, desde que nacemos hasta que nos encontremos con Él. Allí está un plan maravilloso. El pastor Iker lo hablaba el miércoles anterior. Es el plan de Dios, ¿no? Y está allí expresado. Por eso esa promesa para aquellos que aman a Dios dentro de ese marco del entendimiento bíblico, que es el amor, pues Dios maneja los asuntos de nuestra vida debido a que somos llamados conforme a un ¿qué? A un propósito. Entonces, como somos llamados a un propósito, pues el Señor nos va pastoreando, ¿no? Hey, ven, el propósito es por aquí, no te vayas para allá, ven, ¿no? Con amor, con su palabra, con su sabiduría, nos va encaminando en ese camino que Él mismo nos trazó y nos da para que vayamos haciendo conforme a su propósito. La secuencia eterna de la obra de Dios es vista en la conexión entre lo que antes conoció, lo que predestinó, lo que llamó, justificó y glorificó. Ahí está contenido esa secuencia eterna de la obra de Dios. Dios, cuando habla aquí en Romanos, no comenzó una obra en los romanos simplemente para abandonarles en medio de una presente aflicción. Igual que Él no comenzó la buena obra en ti y la va a dejar inconclusa. ¿Lo crees? Claro que no. Dios es perfecto. Esa obra que en aquel momento en que tú tuviste ese encuentro con el Señor, Él te va perfeccionando cada vez más. Para que esa obra finalice de una manera victoriosa. Obviamente nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Porque si somos orgullosos, si somos rebeldes, si no somos obedientes, pues cómo el Señor va a imponer si nosotros no queremos hacerlo, ¿no? Tiene que salir de nosotros. Pero esa intimidad que tenemos con el Señor es la que nos mueve y nos motiva a continuar adelante.
El apóstol Pablo está diciendo que Dios es el autor de nuestra salvación. Y eso va desde el principio hasta el fin. O sea que no nos deja a mitad del camino. Así que si tú crees que en algún momento Él se ha alejado de ti, son mentiras de Satanás. Y es tu mente que a veces te hace dudar. Pero Dios siempre está con nosotros. Hasta el fin. Y por una eternidad. Gloria a Dios. Entonces dice también la palabra para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros podemos ser conformes a la imagen de su Hijo y es el proceso que Dios hace con nuestra cooperación. Él nos va perfeccionando. Él quiere que nosotros nos conformemos igual a su Hijo en la humanidad que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no solamente algo que Él hace por nosotros, ¿no? Que eso es lo que estaba viendo algunas cosas durante esta semana, terribles en el internet, acerca de aquellos que dicen que se mueven en lo sobrenatural, que eso ni en la palabra está. Pero la gente es allá en lo sobrenatural y sobrenatural. Y lo sobrenatural es algo que es pasajero. ¿Qué pasó cuando cayó el maná? ¿Era común el maná? Fue un momento específico que pasó todo entendimiento de las personas que estaban allí. Pero eso pasó, ya no hay maná. Entonces son cosas que pasan en un momento determinado, pero que eso no te lleva a la salvación. Entonces, si nosotros estamos pendientes de eso, que es el engaño de esas personas que hablan de lo sobrenatural, pues estamos caminando sobre tierra movediza. ¿Has visto las tierras movedizas que te hacen hundir? Y eso es. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es conformarnos a la imagen del Hijo, pero con nuestra cooperación, con nuestro compromiso con las cosas del Señor. Por eso es tan importante venir a la iglesia y escuchar la palabra del Señor para que esa cooperación que nosotros debemos tener sea verdaderamente entendida. Cuando dejamos de venir a la iglesia, pues simplemente me imagino cómo podría yo ser un mejor cristiano según mi parecer. Y ahí es cuando fallamos. Nosotros tenemos que venir para escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios hablar y que nos guíe por ese verdadero camino para que sepamos dar en el blanco, que es el propósito del Señor en nuestra vida. Entonces la razón para este plan expresado, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pues dice que en Romanos 8:15, que Dios nos ha adoptado. Y eso es maravilloso. Ahora hacemos parte de la familia de Dios. Eso suena grande. Y nosotros debemos darle la importancia que tiene. No cualquiera es adoptado en la familia de Dios. No cualquiera viene a rendirse a los pies del Señor. Entonces, para el propósito de hacernos como Cristo, similares a Él en la perfección de su humanidad. Ahí nosotros tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar esa meta que el Señor nos traza. Entonces, ¿qué nos hace entender la palabra? ¿Qué nos muestra la palabra en este momento? Que esperanzados en la palabra de verdad y en las promesas de Dios para con sus hijos, pues debemos entender que necesitamos sí o sí hacer nuestra parte para que esa victoria, ese vivir en victoria, sea una realidad como nuestro Padre Celestial lo desea. Entonces aquí hay un primer punto. ¿Cómo alcanzar una vida victoriosa? Pues ir a hacer nuestra parte para que podamos alcanzar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tiene que ver con esa disposición, esa cooperación, esa acción en fe que nosotros debemos tener día tras día. Esa relación que siempre decimos que debemos tener con el Señor. O si no, de nada valdría. Sería como aquellos que, lo vuelvo a decir, están esperando esa manifestación sobrenatural y no hacen nada más. Pues, como el Señor me da, pues pongo la mano y ya. Y eso no existe en las cosas de Dios. Porque Él quiere que nosotros también demostremos nuestro amor hacia Él, y nuestra dedicación y nuestro servicio. Pablo está tan lleno de amor escribiendo este mensaje, y la gracia de Dios, y por la gracia de Dios inventa una palabra
para describir quiénes somos en Cristo. Y es aquí cuando viene la segunda parte que leímos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ya entendimos que debemos hacer nuestra parte, pero aún nos refuerza que nada es imposible para separarnos del amor de Cristo. Porque hay un propósito, ¿entendemos? De principio a fin hay un propósito de Dios. Cuando nos entregamos al Señor, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Tribulación o angustia? ¿Cuántos han tenido tribulación o tienen tribulación o angustia? Todos. Eso no te separará del amor de Cristo. Persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Tal como está escrito, por causa suya, somos puestos a la muerte todo el día. Somos considerados, cada uno de nosotros, cristianos, como ovejas para el matadero. Pero lo más importante, mi amado hermano, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó primero, que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces Pablo dice, somos más que vencedores. Y esta palabra que él busca allí para referenciar que en él somos vencedores, pues podría significar algo como superhéroes, ¿no? Como superconquistadores. Sin embargo, el contexto de la palabra nos dice que algo falta. Somos más que vencedores, pero algo falta. Y Pablo hace esa pregunta retórica de qué puede separarnos del amor de Cristo. Y ya sabemos la respuesta. A la tribulación, a la angustia, a la persecución, al hambre o alguna otra cosa, la respuesta es no. Nada nos separará del amor de Cristo. Y sin embargo, el que haga esta pregunta nos dice que estas cosas son realidad en la vida del cristiano. Vendrán aquellas cosas, vendrán a nuestra vida, aún siendo cristianos. Pero nada de esas cosas nos separará ni del amor de Cristo, ni del plan de Dios que comenzó haciendo la buena obra en nosotros. Aleluya. La realidad es que no parece que sea una vida súper victoriosa cuando te enfrentas a desnudez, peligro y espada. Sería terrible. ¿Cuánta gente hay que está pasando esa situación? Falta de vestir, está en peligro, son ejecutados, son maltratados por causa de la fe. Pero así es como vivimos. Sabemos que en cierto sentido somos más que esos vencedores. Porque la vida diaria entendemos que en nuestra experiencia, en nuestra propia experiencia, sabemos que no somos inmunes al dolor. Siempre hay una situación compleja. Pablo mismo da un testimonio, y es cuando, habiendo sido golpeado, cuando naufragó, cuando estuvo enfermo, cuando fue mordido por serpientes, él no huyó, él testificó que la vida cristiana no significa una vida en la que se tiene salud, prosperidad y sabiduría, como es lo que quieren vender en otros lugares, ¿no? Siendo tú cristiano, eres próspero, tienes salud, tienes sabiduría. Eres inmune a todas estas cosas que el Señor dice. Y es mentira. La verdadera vida victoriosa del cristiano, mi amado hermano, debe más bien caracterizarse por otras cosas. ¿Qué cosas deben caracterizar esa vida victoriosa del cristiano? Ya la vamos a ver en este momento. Así vivimos, debemos entenderlo, sabiendo que en cierto sentido somos más que esos vencedores, pero que en la vida diaria entendemos que nuestra experiencia, que esta verdad no significa que somos inmunes al dolor, lo vuelvo a repetir, porque de ahí nos vamos a tomar para que podamos entender cómo alcanzar esa vida victoriosa que todo cristiano desea. Y lo primero que debemos decir es que la vida victoriosa del cristiano tiene que ver con la fidelidad. El cristiano es fiel. ¿Qué podemos entender nosotros por fidelidad? Fidelidad viene de la raíz latina fidelitas, que significa servir a Dios. O en el diccionario dice a un Dios, pero aquí nosotros lo aplicamos a Dios. Es una característica de quien es leal.
Una característica de una persona en que se puede confiar y en que se puede creer. ¿Por qué? Porque es honesto y porque es respetable. Esa es una persona fiel. Debemos analizar si nosotros estamos siendo fieles, si nosotros pueden confiar, si nosotros pueden creer, si nosotros somos honestos y somos respetables. Para que así nosotros podamos servir fielmente a Dios. Si tenemos esas características, pues podemos servir a Dios. Y si no la tenemos, clamar al Señor para que cada vez nos vaya perfeccionando más, para que podamos tener esas características para servirle a Él de una manera mejor. Entonces, por eso la vida cristiana victoriosa se caracteriza por la fidelidad. Y no fidelidad simplemente en decir que yo estoy continuamente con el Señor, sino una fidelidad que tiene que ver en la multitud de cosas cotidianas y regulares. Un cristiano victorioso es un esposo fiel. Un cristiano victorioso es una madre fiel. Un cristiano victorioso es un empleado fiel, un miembro de la iglesia fiel. Ahí se debe manifestar esa fidelidad que el Señor nos pide como requerimiento. Vivir en esa victoria, mi amado hermano, significa vivir con gozo, con las responsabilidades que Dios nos ha dado. ¿Tú crees que Dios nos ha dado responsabilidades? Claro que sí. ¿Somos llamados de qué? Siervos. Hay una responsabilidad enorme de la cual se derivan muchas cosas. Debemos ser fieles a ese servicio al cual el Señor nos llama a tener. Por eso debemos ser esos miembros de la iglesia fieles. Entonces sabemos que Dios nos da esas responsabilidades, sin importar lo grandes o pequeñas que parezcan ser. Y eso lo volvemos a ver aquí en la iglesia. La persona que saca las sillas cuando vamos a entrar no es una cosa menor. La persona que viene a hacer la obra de aseo, los que recogieron, las hermanas que recogieron todo la decoración de Navidad, no es cosa menor. Y todo lo hicieron por amor a Cristo Jesús, por amor a Dios, por amor a la iglesia. Y se esforzaron y estuvieron aquí un montón de horas. Nuestra hermana Moni, nuestra hermana Noris y nuestra hermana Karen. Y se me ha pasado darle las gracias para ello, igual que nuestro diácono Selvin, que estuvo a cargo de hacer los arreglos pertinentes en las paredes, ¿no? Entonces todo ese trabajo no es pequeño, porque es para el Señor. No es para nadie más, para el Señor, es para la iglesia, que somos todos nosotros. Si eso faltase, imagínate, esto sería un caos. Pero todos entendemos medianamente o grandemente que servimos al Señor. Entonces, ese cristiano, ya lo entendimos, para tener esa vida victoriosa debe ser fiel. Pero también hay algo importante, que ese cristiano victorioso tiene que crecer espiritualmente. Si un cristiano no crece espiritualmente, no podrá entender esa victoria que el Señor tiene preparado para él. El Señor tiene promesas maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Te lo crees? Claro que sí. Están contempladas en la palabra. No es algo que yo me he inventado. Están allí contempladas y sabemos que Dios no es hombre para mentir. Que Dios siempre empieza y termina todo aquello que dice. Y todas aquellas promesas que están contenidas en esta palabra maravillosa, en las Santas Escrituras, pues nos alcanzan a nosotros que hemos sido adoptados, nuevamente lo digo, como hijos en su familia. Entonces, el cristiano victorioso debe progresar espiritualmente para que pueda entender, comprender y hacer suya esas promesas, pero hacer suyas también esos compromisos de fidelidad y de servicio que el Señor Jesucristo y Dios mismo nos pone delante. Entonces, es un error pensar que el cristiano victorioso, pues, no batalla con el pecado. Claro que batallamos. Aún estamos en esta carne. Pero para que esa batalla no sea continuamente terrible, pues nosotros debemos crecer espiritualmente, entendiendo esa Santa Escritura que Dios quiere que nosotros entendamos. Él quiere que nos llenemos de esa sabiduría
para que así podamos enfrentar todas aquellas situaciones complejas del pecado. Entonces, pensar que no hay batalla en el pecado, pues está alejado de la realidad. Probablemente, o pienso yo, o entendemos, es cierto decir que el cristiano victorioso batalla más, pelea más con el pecado que cualquier otra persona. Porque nosotros queremos agradar a Dios. Los que están en el mundo no les importa qué batalla tienen. Ellos abrazan el pecado. ¿Y el cristiano qué hace? Rechazar el pecado. Y en ese rechazo, pues vienen dardos, que vienen por arriba, por debajo, pues debemos nosotros estar preparados para ello. Pero entendemos que no estamos solos frente a esa pelea, ¿no? Pero el cristiano pelea, claro que sí. Entonces, al crecer nosotros cerca de la presencia del Señor Jesús, pues nos entendemos, nos percatamos de qué tan lejos tenemos que ir en el conocimiento de Él. Cuando empezamos a caminar los caminos del Señor, tú no te quedas con lo primero que aprendiste. Cada vez que aprendes, sabes que te falta mucho más para caminar y aprender del mismo Señor Jesucristo. Y eso tenemos que tener esa hambre y sed de conocimiento del Señor. No solo quedarnos con que sí, Dios murió por nosotros, que somos perdonados, que somos alcanzados, que somos justificados, que ahora tenemos acceso al Padre, y quedarnos con eso. No, hay tantas cosas. Esta Santa Escritura, mis amados hermanos, es una fuente inagotable. Inagotable es que no hay fin. Inagotable de sabiduría. ¿Cuántas veces tú has escuchado una palabra 2, 3, 4 veces y siempre el Señor te habla de una manera diferente? Dios es maravilloso. Entonces, al crecer, al caminar cerca de Jesús nos entendemos que debemos ir a por más en el conocimiento de Él y más a por la búsqueda de la santidad, que es el propósito que hablaba el pastor Iker el miércoles pasado, la búsqueda de la santidad. Entonces, la victoria no es simplemente dejar de pecar. La victoria, mi amado hermano, y esta parte es importante, es mantenerse en una lucha diligente, haciendo vuestro trabajo, continuar moviéndonos hacia adelante para tener una mejor relación con el Señor Jesús. Allí hay una parte importante de esa victoria, de esa vida victoriosa en Cristo Jesús. Una lucha diligente, una lucha permanente, una guardia siempre en alto y continuar yendo hacia adelante para que esa relación sea una verdadera relación con Cristo Jesús. Entonces, podríamos decir que ese crecimiento espiritual tiene que ver con algo importante, claro que sí. ¿Qué es lo más importante para que nosotros deseemos, anhelemos, amemos ese crecimiento espiritual? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que nos lleva a ese caminar de expectación a conocer más al Señor Jesús? La palabra es importante, claro que sí. Todo eso es importante, pero hay una parte inicial en que nosotros empezamos a aplicar todas esas cosas, esas definiciones que acaban de decir, empezamos a caminar con el Señor. Un nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, esas cosas no te importan. Si tú no has nacido de nuevo, pues porque voy a leer la Biblia todos los días. Si yo no he nacido de nuevo, ¿para qué voy a ir a la iglesia todos los días o los días que son necesarios? Si yo no he nacido de nuevo, ¿para qué voy a ayudar? Si hay otros que ayuden a otros. Si yo no he nacido de nuevo, no hay compromiso, no hay fidelidad, no hay obediencia. De ahí parte todo. Ese crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Estas palabras son maravillosas porque el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. Por eso, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos para nosotros, o conocemos o entendemos que hay una salvación real, es cuando viene el gozo del Señor. Y estamos gozosos sabiendo que tenemos una salvación real que ha sido
aprobada por Dios. Porque a través de lo que conocemos en la palabra, sabemos que lo estamos haciendo bien. Entonces está en gozo mi alma. Hay tribulación, hay batalla, hay minas cayendo alrededor, pero yo tengo gozo, porque mi gozo está en el Señor. Entonces allí ese nacimiento nuevo, pues no podemos hablar de un crecimiento espiritual si no tenemos en verdad una vida espiritual. Si yo me he quedado en el primer paso, en la primera estación, por llamarlo de alguna manera, pues, y no hay una vida espiritual, una relación estrecha con Jesús, no hay una lectura de la palabra, no hay un devocional, no hay una oración, pues no tenemos una vida espiritual. Simplemente estamos asistiendo a la iglesia, pero no estamos aprendiendo y no estamos aplicando aquellas cosas que hemos aprendido en nuestra vida diaria. Por eso cuando yo oro por la palabra, digo que sea hecha acción. Porque todo lo que nosotros aprendemos aquí tiene que aplicarse en nuestra vida. Si no, sería algo letra, como si tú lees cualquier libro, sí, está bueno, una historia aquí ya. Pero si no, yo no vivo intensamente, pues hay un problema enorme, porque o falta fe o falta ser nacido de nuevo. Y eso tenemos que cuestionarlo nosotros, si estamos verdaderamente en ese nuevo nacimiento y tenemos una salvación real. Si no entendemos las cosas del Espíritu, si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios, pues ¿cómo lo manejamos? Nosotros tenemos que entender las cosas del Espíritu. Por eso a veces el compromiso, la fidelidad no son entendidas. Porque dicen, ¿pero por qué me forzan a hacer eso que yo no quiero? No, es que no es forzado. Es porque las cosas del Espíritu se han revelado en ti para que tú sepas ser un buen dador. En todo sentido. Cuando eres un buen dador, ¿qué dice la palabra? Dios ama. Sencillo. Pero si no lo entiendes desde el principio o desde antes, pues ¿por qué voy a dar? Dios es amor. Dios no necesita de nada de esas cosas. Bueno, no conoces la palabra. Entonces, cuando no se conoce la palabra, cuando no hay un crecimiento espiritual, cuando no hay ese entendimiento en las cosas del Espíritu, todo lo cuestionas. Todo se cuestiona, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Porque, bueno, vea la palabra. Y muchas veces, cuando dejas de venir, te pierdes en el momento, como dijo el miércoles el pastor, esa parte importante de la que se explicó, que corresponde a esa inquietud que tú tienes. Pero cuando no has venido, pues te pierdes de aquella bendición. Porque es bendición para nuestra vida. ¿Para qué? Para ser libres. Eso es lo que quiere la palabra. La palabra nos hace libres. ¿De qué? De todas aquellas cosas que nos llevan confundiendo la mente y que nos hacen creer y pensar una cosa que no es. Y llamar a una cosa buena mala. Y a una cosa mala buena. ¿Por qué? Porque no conocemos las Santas Escrituras y no dejamos que el Señor y el Espíritu Santo en nosotros obre como debe obrar. Mira lo que dice Juan 1, 12 y 13. Quiero que lo busquéis allí. Que nos habla de esa vida espiritual y cómo hemos recibido el perdón de Dios. Juan 1, 12 y 13. Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así, Juan 1, 12, 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho, o sea, el poder, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Allí están resumido esa vida espiritual, esas cosas del Espíritu y esas cosas que tienen que ver con el nacido de nuevo, que solo Dios puede hacer la obra en nosotros. El crecer espiritualmente, mi amado hermano, no tiene que ver con que tus padres, con tus amigos, con tu familia creyente, que solo hablo para aquellos que dicen simplemente, es que mi madre es cristiana, pues yo por derecho recibo eso. No. Eso es un asunto individual, mi amado hermano. No porque mi esposa venga
yo voy a alcanzar la gracia del Señor. Eso no va así. Y ahí es donde falta ese conocimiento de la palabra de Dios. No porque mis hijos vengan, no porque mi familiar venga, porque es pastor de no sé dónde, porque es esto o lo otro, pues voy a recibir esa gracia del Señor simplemente por endosarla. No va de esa manera. Es un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. La salvación, mi amado hermano, es individual. Entonces, ese crecimiento espiritual también, como ya lo dijimos, se basa en la obra del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, mis amados hermanos, necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. La sabiduría que nos da el Espíritu Santo para tomar decisiones, para tomar acciones, para todo, tiene que ver allí. Entonces necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Y es aquí cuando el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 5:5, apúntelo allí, Efesios 5:5 al 18. Efesios 5:5 al 18, pero una porción dice así. Efesios 5:5 al 18, para que lo apunte allí y lo reseñe. Efesios 5:5 al 18 dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Esto es maravilloso. Presta atención. ¿Ya lo marcó allí en su Biblia? Efesios 5, versos 5 al 18, para que lo leas luego. Pero dice así, por tanto, tengan cuidado cómo andan. ¿Cómo andamos? No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Esta palabra es poderosa, maravillosa, como toda la palabra. Pero dice, tengan cuidado cómo andan. Debemos hacer una reflexión de cómo estamos nosotros andando en las cosas del Señor. Y aquí nos da una reseña. No sean insensatos. ¿Qué es insensato? Que no tienen sentido, que no tienen senso, que van por la vida por donde los lleva el viento. Entonces, yo no voy porque esto y lo otro. Lo dije anteriormente. Creo yo que mi cristiandad se debe vivir así. Eso es insensato. Tenemos que venir a la sabiduría que las Santas Escrituras nos dan para poder caminar con sensatez. Entonces dice, no como insensatos, sino como sabios. ¿Y dónde encontramos esa sabiduría? Aprovechando bien el tiempo. En la fiesta, en la playa, en la familia. Eso está bien, pero debemos aprovechar el tiempo para las cosas de Dios. Si Dios es nuestro primero y principal en nuestra vida, la prioridad es Él. Y eso lo decimos otras veces. A veces los hermanos dicen, es que vino mi pariente de Japón, que no lo veía no sé cuántos años. Bueno, pero no faltes al servicio. Dile que, no lo llevas, va a estar aquí una semana, o 4 días, o lo que sea. Dile que después del servicio lo ve. Pero desplazan las cosas del Señor para hacer su propia voluntad. O sea, ¿qué hay allí? ¿Sabiduría o necedad? ¿Por qué? Porque no van a la palabra. Entonces desplazan esas cosas porque es más importante aquello que Dios. No hay otra cosa. Así es, así se plantea. Entonces la Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Nos enseña que Él nos guiará a toda verdad. A toda la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos lleva, nos guía. Y sobre todo nos consuela. Eso es tan maravilloso, que nos lleva a la verdad que está en Cristo Jesús, a la verdad que está en Dios, a la verdad que está en la palabra, y más encima nos consuela, porque cuando nosotros entendemos la palabra, que es de verdad, somos libres. Lo vuelvo a decir. Entonces, allí hay consolación porque hay esperanza. Porque entendemos la palabra. Y es el Espíritu Santo que nosotros lo dejamos hacer su obra en nosotros. Ahí estamos hablando de lo que hablamos inicialmente. Nosotros tenemos que cooperar para que esa obra del Señor sea efectiva en nuestra vida. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro ser, pues estamos cooperando para bien. Para que seamos llenos del Espíritu y para que seamos sabios
guiándonos a toda verdad y a consuelo que nos da. Mira lo que dice Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Juan 16:13. Juan 16:13. Entonces, queridos hermanos, no hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu Santo no está trabajando en estas cosas que solamente Él puede hacer. Solamente el Espíritu Santo. Si no nos rendimos al Espíritu Santo, si no buscamos de Él, si no buscamos la sabiduría, pues simplemente estaremos siempre decidiendo o dando, que a veces digo como palos de ciego, ¿no? Es como a ver dónde voy. Y que Dios me libre de un hueco, de una alcantarilla, de un desagüe, ¿no? Pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ese crecimiento espiritual tiene que ver con ese conocimiento de experiencia en la gracia de Dios. Cuando sabemos que Dios tiene gracia, como la hemos experimentado, nosotros recibimos gracia todos los días del Señor. El que tú estés aquí, el que yo esté aquí, es gracia de Dios. Es la gracia del Señor. La estamos experimentando. Entonces, como la experimentamos, sé que Dios es gracioso, nos da su gracia. Entonces, allí, ese conocimiento que recibimos a través de la gracia, pues hace que nosotros busquemos ese crecimiento espiritual. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Es totalmente diferente. Saber cosas de Dios, sí, lo que les dije al inicio. Sí, Jesucristo murió en la cruz y tal, y fue crucificado y tal y tal. Y ya, ahí se queda el conocimiento, ¿no? Hay que conocer a Dios, mi amado hermano, mi estimado amigo, que nos ve a través del Internet. Tenemos mucha información sobre Dios y está contenida aquí en su Santa Escritura. Conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado. Todo eso es maravilloso, pero ¿tienes una relación con Dios? Una cosa es conocer todos los atributos, conocer muchos versos, recitarlos, decirlos, ¿no? Impresionar con ello. Hay gente que recita la palabra y es que dice tal cosa y te ponen, ¿no? Quieren debatir para saber quién conoce más la palabra. Pero, ¿tienen una relación con Dios? ¿O simplemente es información? ¿Conoces a Dios en lo privado? ¿Eso quiere decir que tienes intimidad con Dios? Ahí vuelvo a decir, una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 de Pedro 3:18. Crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Guiados por qué? Ya lo dijimos. Por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro habla aquí del crecimiento en conocimiento y la gracia del Señor. Esta gracia incluye ese aspecto de nosotros haber experimentado el sentido de perdón de nuestros pecados y sentir el profundo amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros experimentamos eso, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos sido aceptados por el amor de Dios, que hemos sido cubiertos por ese profundo amor de Dios, pues estamos experimentando y estamos buscando ese crecimiento en ese conocimiento del Señor y más aún de su gracia. Si no conocemos la manera profunda o de manera profunda la gracia de Dios, no podremos compartirla con otras personas ni crecer. ¿Cómo yo entiendo la profunda gracia de Dios? No solo por mi testimonio, decir que Dios está conmigo, que me ha acompañado y me ha proveído, sino realmente tener una experiencia que a través de la palabra nos lleve a mantener una intimidad con Él. Entonces lo digo no solo de palabra, sino lo digo porque ha sido vivido en mí y conozco la base de donde viene esa gracia. Que no me la puedo inventar yo. Tengo que venir a conocerla a través de la palabra para que sí pueda entenderla y pueda aplicarla y pueda compartirla.
Porque recordamos que tenemos un mandato, que es ¿qué? Ir y predicar. ¿Y de qué le vas a predicar? De la gracia. No he ido a esa clase. Entonces ahí tenemos nosotros que ponernos a conocer de manera profunda esa gracia de Dios para poderla compartir con otras personas y para que nosotros podamos crecer también. Entonces, cuando vemos todos aquellos aspectos de ese crecimiento espiritual, tiene que haber un efecto. Es como aquel que va al gimnasio. Si va mucho, se pone cacha, ¿no? Grande. Crecen los músculos. O aquel que rega una planta va a crecer. ¿Qué estás viendo allí? Una transformación real, ¿no? Entonces, cuando hay un crecimiento espiritual, tiene que haber una respuesta de parte nuestra, que sea visible. Ese es el testimonio que muchos quieren dar y debemos dar a otros. No solamente en el cuerpo de Cristo, sino afuera, en el mundo, que hemos crecido espiritualmente. Entonces, no podemos ver a dos personas maduras espiritualmente riñendo es que, qué sé yo, los gigantes o cosas que no son profundas en la salvación. Es que Abraham tenía la barba larga, no, era corta, ¿no? Por dar un ejemplo, o sea, cosas tan insignificantes y hay brillo entre los hermanos, hay riña. Y eso en otras cosas, ¿no? Contienda, pero, hombre, no podemos nosotros tener eso si somos verdaderamente, hemos sido transformados realmente en la palabra. Y eso es lo que debemos buscar. Si aún nos falta eso, anhelemos con todo el corazón en este nuevo año tener ese crecimiento espiritual. E ir dejando que el Señor nos perfeccione y tirando de nosotros esas piedrecillas que como vasijas de barro tenemos, que nos hacen imperfectos. Entonces la duda, el rencor, la falta de interés, la falta de compromiso, la falta de fidelidad, que el Señor siga operando en nosotros con la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de vosotros. Entonces Dios nos recibe tal y como somos, claro que sí, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Eso es maravilloso. Dios te ama infinitamente. Él te recibe con tus pecados, pero no quiere que tú sigas así. Por eso aquellos que hablan de esa situación de género, ¿no? Dice que Dios ama a todos. Sí, pero Dios no quiere que estés así. Dios no quiere que sigas en tu pecado. Dios no quiere que sigas en tu ignorancia. Dios no quiere que sigas siendo un creyente de pañales o de Pampers. Dios quiere que tú crezcas para que tú puedas ejercer esa obra que Él te ha encomendado de una manera sabia, congruente, inteligente y sabia para llevar su palabra a otros. Si tú no creces espiritualmente, ¿cómo haremos la obra que el Señor Jesucristo nos ha encomendado? Simplemente hablaremos de mi experiencia y ya. Pero mi experiencia no es la que hace que una persona torne ese corazón duro como una roca y se vuelva de carne para tener sensibilidad a la palabra de Dios. Simplemente será una historia que escucha. Tenemos que ir con el poder de la palabra de Dios y con la gracia del Señor y con la guía del Espíritu Santo a hacer la obra del Señor. Entonces tiene que haber una transformación real en nuestra vida espiritual para que veamos un crecimiento espiritual verdadero. Dice Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable, o sea, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten, o sea, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Mira lo maravilloso, para que nosotros podemos verificar esa voluntad de Dios, o sea, para que la podamos conocer, para que le podamos entender de que es bueno y aceptable y perfecto para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Transformados. ¿Mediante qué? Una renovación de la mente. ¿Y cómo tú renuevas la mente?
A través del Espíritu Santo, nuevamente, y a través del conocimiento de la fuente inagotable de sabiduría. Porque todo lo que tú aprendes lo vas introduciendo en tu memoria, en tu mente, ¿no? Entonces, si tú metes cosas del mundo, que es vicios, que son cosas malas, pues eso es lo que está llenando tu cabeza, tu mente, ¿no? Pero si tú le metes una información real y verdadera que te hace libre, que es la palabra del Señor, pues otro gallo cantaría, ¿verdad? Ahí entenderíamos que estamos caminando hacia una transformación real en ese crecimiento espiritual. Entonces, en respuesta al Evangelio, debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Hemos visto esos aspectos importantes. Ser fieles, tener ese conocimiento del Señor, buscar de la guía del Espíritu Santo, saber que el crecimiento espiritual tiene que verse de una manera real, una transformación real en nuestra vida, saber que el crecimiento espiritual tiene que ser una experiencia cercana con la gracia de Dios. Y algo importante, conociendo todas estas cosas, esa vida victoriosa tiene que ser perseverante. Nosotros como cristianos tenemos que perseverar. Y aquí es donde el apóstol Pablo dice que es una carrera no de velocidad, sino es una maratón. No podemos quedar a mitad porque estaríamos nosotros haciéndolo mal. Tenemos que perseverar sabiendo que no estamos solos. El domingo pasado lo vimos, Dios está con nosotros en todo momento. Entonces, si está con nosotros en todo momento, mal o bueno, si usa todas las cosas malas para nuestro favor, para aprender, pues nosotros tenemos que perseverar. Porque lo entendemos, porque hemos venido a conocer que esa gracia verdadera que Él derrama sobre nosotros es real. Y opera para mí, que soy su hijo adoptado. Entonces sigo adelante. Y nosotros podemos leer unos libros maravillosos que es Hebreos, donde Jesús sigue adelante. Jesús no para. Él sigue con el propósito que Dios le ha encomendado. Eso no significa que nosotros tendremos puros triunfos mientras vamos hacia la meta. Hay altibajos, hay baches, hay piedras, nos tropezamos, podemos caer, pero nos sacudimos y seguimos en la maratón, en la carrera. No nos damos por vencidos y no abandonamos por completo esa carrera. Seguimos hacia adelante, porque en la perseverancia, mi amado hermano, está la victoria. ¿Cómo se ve entonces en verdad la vida cristiana victoriosa? Pues no hay que creer primeramente, como dicen algunos, que vida victoriosa no experimenta dolor. Eso no existe. O que no experimenta dificultad o sufrimiento, o que nunca se batalla con el pecado. Eso hace parte de esa victoria. Por eso cuando nosotros alcanzamos a entender aquellas cosas espirituales, esa victoria se hace más dulce. Porque he pasado por situaciones complejas, pero he perseverado, he sido fiel, he sido guiado por el Espíritu Santo. Sé que Dios está conmigo. Pues esa victoria sabe a miel, sabe mucho mejor. Entonces, la victoria en Jesús no es equivalente a no tener dificultades. Tampoco significa que te verás como el superhéroe frente a los ojos del mundo. Una vida victoriosa, mi amado hermano, refleja una fidelidad silenciosa de tu parte. Una victoria verdadera, cristiana, deja ver o denotar un progreso espiritual. Hay una perseverancia que emana de esa esperanza que tenemos en el Señor, en la resurrección de Jesús, y la que nos da esa energía para continuar. Entonces, ese crecimiento espiritual, a través de toda esa experiencia, de esa perseverancia, pues tiene que tener como un resultado, y es una actitud de servicio. Porque si yo he recibido todo eso, me he equipado con todas esas cosas que el Señor me da, he sido renovado con mi mente, dejo al Espíritu Santo que me guía. Sé que pasan situaciones complejas, pero persevero, pues tiene que mover en mí
una respuesta. Y esa respuesta es una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 20, 27 y 28. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27 y 28. Así que, mi amado hermano, para tener una vida victoriosa, reflejemos a Cristo. Renunciemos a una vida centrada en nosotros y decidamos ayudar a los demás a través del conocimiento y la sabiduría que las Santas Escrituras nos da, guiados por el Espíritu Santo. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Y concluyendo, no hay nada más maravilloso que entender que la palabra nos confronta, porque lo que hemos hablado aquí es palabra de Dios. Nos confronta con la verdad. Y ahí cuando nos hace ver ese reflejo de cómo estamos nosotros verdaderamente espiritual en estos momentos. ¿Cómo está tu vida espiritual? Hay señales que sirven de indicadores para saber que estás creciendo espiritualmente. Si tú estás comenzando a tener conciencia de ti mismo, estás empezando a crecer espiritualmente. Si tu forma de pensar comienza a cambiar, estás creciendo espiritualmente. Si nace de ti el deseo de conocer tu propósito en la vida, estás creciendo espiritualmente. Si buscas cambiar tu estilo de vida, tu actitud y tus acciones, estás creciendo espiritualmente. Si le das importancia a perdonar, estás creciendo espiritualmente. Si practicas el hábito de no juzgar, estás creciendo espiritualmente. Si tienes satisfacción de dar, estás creciendo espiritualmente. Si comienzas a practicar el desapego, estás creciendo espiritualmente. Y si está aumentando tu fe, estás creciendo espiritualmente. La próxima semana, mis amados hermanos, iremos tratando cada uno de estos puntos que nos guían para llegar a ser como cristianos victoriosos, aquellos cristianos victoriosos como queremos ser y como Dios quiere que nosotros seamos.